Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante, sino lo que realmente importa con el Big Data es lo que realmente las organizaciones hacen con esos datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big Data no está definido, la mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde los 50 terabytes. La naturaleza compleja del Big Data se debe principalmente a que no es estructurada gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como los weblogs, la identificación por radiofrecuencia, los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, las búsquedas en Internet, las redes sociales como Facebook, computadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y centros de registro de llamada. La periodista española Mar Cabra, integrante del consorcio de periodistas que trabajó con la edición de los Panama Papers, explica la experiencia de abordar la gran cantidad de datos en la investigación periodística. Hace un año más o menos yo soy jefa de la unidad de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y hace un año más o menos me vinieron mis jefes diciendo, mira, hay unos periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung que tienen un disco duro en aquel momento era 1 tera de información. Y yo dije, wow, a ver cómo procesamos esto, ¿no? Ese tera se acabó convirtiendo en 2 teras con 6 y 11 millones y medio de documentos, que básicamente representa el mayor reto al que nos hemos enfrentado tecnológicamente desde mi organización y en el periodismo. Es la filtración más grande de la historia del periodismo. No se podía haber hecho este proyecto sin tecnología. En este equipo de datos yo tengo informáticos y periodistas especializados en datos que analizan la información y la mayor parte del tiempo nos la hemos tirado procesando esta información. Era información que venía de un bufete panameño, Mossack Fonseca, entre los 5 líderes del mundo en creación de sociedades en paraísos fiscales, y eran pues emails, imágenes, PDFs, documentos escaneados y también documentos de su base de datos interna. Pues había que procesar todo eso, colgarlo en Internet, en páginas seguras, plataformas nuestras, y de ahí que cualquier periodista de nuestro equipo, más de 370 periodistas, se pusieran a buscar durante un año. Sin la tecnología no lo habríamos podido hacer, o sea, sin la tecnología no habríamos podido dar acceso a los periodistas de cualquier parte del mundo en cualquier momento y que pudieran explorar los documentos y encontrar historias locales. Entonces, esta investigación no habría existido sin tecnología. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos estructurados, normalmente de una base de datos relacional, de una aplicación comercial más convencional. Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de la manera que la empresa considere más adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. La recopilación de grandes datos y la búsqueda de tendencia dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápido, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. En ese sentido, la periodista española describió el reto que implica para los periodistas trabajar con un gran caudal de información. Ese es el reto al que nos enfrentamos en el periodismo, al que se enfrentan en las empresas de salud, al que se enfrentan las administraciones públicas, a las que se enfrentan los bancos. Y es que la mayoría de los documentos que tenemos no son bases de datos, porque siempre hay un documento escaneado, siempre hay un papel, que antes era papel y ahora pues mejor, está electrónicamente, en un formato electrónico. Pero aún así, ese es el reto. El reto es cómo manejamos toda esa información. Y para mí lo más interesante es cómo nos ayuda la tecnología a descubrir qué hay dentro sin tener que leerlo, ¿no? 11 millones y medio de documentos en los papeles de Panamá. No tenemos tiempo material, por mucho que montemos un equipo global de más de 370 periodistas para mirarnos los documentos uno a uno. ¿Cómo podemos ayudarnos de la tecnología para descubrir cuáles son los temas, para descubrir cuáles son las personas recurrentes, para descubrir cuestiones que ni siquiera se nos habrían ocurrido y por tanto no podríamos preguntar por ellas? Y yo creo que en eso se vienen temas de inteligencia artificial muy interesantes y que vamos a ver cada vez más, que yo no controlo, pero que cada vez que sé más me fascinan y creo que se puede aplicar a mi trabajo como periodista y al trabajo de cualquier analista e investigador.
El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso a su vez conduce a movimientos de negocios más inteligentes y a operaciones más eficientes. Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente y cada vez más en cantidades astronómicas. Se podría decir que si todos los bits y bytes del último año fueran guardados en CDs, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna de ida y vuelta. Esta contribución a la acumulación masiva de datos la podemos encontrar en diversas industrias. Las compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales reuniendo información acerca de sus clientes, proveedores y operaciones. De la misma manera sucede con el sector público. En muchos países se administran enormes bases de datos que contienen información de censos de población, registros médicos e impuestos. A todo esto debemos añadirle transacciones financieras realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis de redes sociales. En Twitter solamente son cerca de 12 terabytes de tweets creados diariamente, ubicación geográfica mediante coordenadas de GPS, en definitiva, todas aquellas actividades que la mayoría de nosotros realizamos varias veces al día con nuestros smartphones. En el caso particular del periodismo, existe la necesidad de generar un ámbito extremadamente plural por donde pueda circular libremente la información. Ya no habríamos podido poner todos los documentos disponibles para el equipo de periodistas, analizarlo, visualizar esas redes. No habría sido posible mirar dentro de esos 2,6 teras de información, pero sin los seres humanos tampoco habría ocurrido. Y yo creo que hay un problema trabajando con datos a nivel periodístico y en cualquier empresa, y es los que se consideran dueños de los datos. Yo los llamo los Gollum de los datos, ¿no? Se aferran a sus datos y no lo comparten porque es su tesoro y no lo comparten con nadie, ¿no? Yo creo que esos tesoros hay que empezar a compartirlos, porque en el mundo del Big Data, en el mundo del interconectado en el que vivimos, no sirve de nada tener unos datos si no sabes la conexión que tienen con el otro, ¿no? Y en administraciones públicas hay muchos problemas de compartir datos y entonces te falta parte de la imagen, ¿no? En una investigación previa en la que trabajamos, de la lista Falciani, datos filtrados del HSBC en Suiza, habían trabajado con ellos autoridades fiscales. ¿Y qué había hecho la autoridad fiscal francesa? Había hecho pequeñas listas que las había distribuido con los diferentes países. La lista de España, la lista de Holanda, y las habían ido distribuyendo. ¿Cuál es el problema? Pues que no siempre los clientes estaban listados como dentro de España, con lo cual si solo le das a España la lista de España, se pierde parte de los clientes que realmente están relacionados con España. Sin embargo, si le das todos los datos y las transacciones, pues tienes registros, como hemos visto recientemente, en el Banco Santander y en el BNP, ¿no? Porque de repente empiezas a ver patrones más allá, ¿no? Con lo cual hay que compartir cada vez más para poder tener un mejor conocimiento y poder aprovechar mucho más las tecnologías y la analítica detrás del Big Data. Esto fue un informe especial de Patria Grande.